Es una de las últimas veces que hemos podido ver a Carlos Saura detrás de la cámara. Unía su talento al de otro aragonés, Francisco de Goya, para crear un cortometraje en el que colaboró con esta casa, Aragón TV. Goya 3 de mayo se estrenó hace poco más de un año en el Museo del Prado. La cinta ya forma parte de la extensa filmografía del director, que sumará en enero otro premio a su palmarés, el Goya de Honor de la Academia de Cine. El anuncio se ha producido esta mañana. La Academia de Cine reconoce con este premio la trayectoria del director aragonés, autor de otros títulos como La caza, Cría cuervos o Ay Carmela. La gala se celebrará el 11 de enero en Sevilla. Más de 50 películas entre largometrajes y documentales, cortos, un sinfín de fotografías, dibujos, textos. Es la obra de Carlos Saura. Incombustible, aún en activo, recibirá el Goya de Honor de la Academia del Cine pocos días después de cumplir 91 años. No será la primera vez que recoja esta estatuilla. Carlos Saura, por Ay Carmela. Pero será especial porque se premia toda su carrera. Convaleciente por una caída, lo agradece en una carta en la que destaca la importancia de la cultura. Saura es leyenda y referente del cine español. Es una de las figuras indispensables, no ya del cine español, del cine europeo. Yo creo que Carlos Saura son de los que dignifican al premio, más que el premio a Carlos Saura. Su palmarés es impresionante. Entre otras cosas, tiene un Oso de Oro, un BAFTA. Fue candidato a los Oscar con Mamá cumple 100 años, siempre pegado a una cámara. Yo te digo, estoy lleno de cacharros por todas partes. Con esos cacharros ha captado miles de instantes y con sus manos ha dibujado cientos de obras y escenografías. Admirador de Goya, entrelazó su talento con el del pintor para crear este documental en colaboración con Aragón TV. Otra de sus pasiones, la música, la danza, siempre presentes. A ellas les ha dedicado también parte de su filmografía.